Parton con esa canción que se llamaba 9 to 5, de 9 a 5, trabajando de 9 a 5, y estamos hablando hoy del trabajo de los escritores, ya que hablamos de Hollywood, ya hablamos de los Óscares. ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el futuro con respecto a la música, a los libros, a las películas, en todos lados? Porque ¿qué está pasando con los escritores que incluso están ganando premios? Lo comentábamos al principio del programa. En 2024, la escritora japonesa Rai Kudan, o como se pronuncie porque no hablo japonés, ganadora de uno de los premios literarios más prestigiosos de su país, generó controversia al revelar, después de haber recibido el premio, que había escrito su libro utilizando ChatGPT. En una rueda de prensa, ella confirmó que alrededor de un porcentaje pequeño, pero un porcentaje, el 5% de su obra Tokyo Sympathy Tower, la Torre de la Simpatía de Tokio, aclamada por la crítica y considerada prácticamente impecable, según los críticos, por los miembros de la comisión que le dio el premio, dijo que fue generada palabra por la inteligencia artificial, lo cual obviamente abre el debate. ¿La inteligencia artificial viene a sustituir a los escritores humanos o viene a ayudarle a los escritores humanos? Hay gente que la está usando en el trabajo ya, y hay gente que se niega a usarla porque dice que nos va a desplazar. Bueno, ahí está el tema interesante. Rosely Quijano, escritora y antropóloga con especialidad en lingüística, que está certificada en uso de inteligencia artificial, está con nosotros. Rosely, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y también Will Rodríguez, escritor y maestro, docente, es miembro del Centro Yucateco de Escritores y maestro del Centro de Educación Artística en Mérida, que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes. Bienvenido, ¿cómo estás, Will? Muy bien, Marco, buenos días, Rosely, un placer estar con ustedes. Buenos días. Oye, Will, tú de hecho hiciste un experimento con inteligencia artificial, ¿verdad? Con un libro que tú escribiste. A ver, cuéntanos. Fíjate que hace unas semanas, unos pocos meses, un conocido, amigo de unos amigos, me comentó, cuando supo que yo era escritor, me dijo que él quería hacer un libro para regalarle a una persona especial. Es una edición única, un solo ejemplar, un regalo especial para esta persona especial. Ajá. Entonces, él tenía una historia en su mente. Tenía el cuento, me contó de qué se trataba, entonces me encargó que yo se lo escribiera. Claro, me ofreció una paga y todo, que bueno, al calor de la fiesta yo no se lo acepté. Le dije, yo te lo hago con mucho gusto, tu cuento es muy sencillo y con mucho gusto te lo hago. Entonces le escribí la historia y también hice un experimento de que con la información que él me dio, se lo puse como tarea al ChatGPT. Ajá. Entonces yo le entregué a él las dos versiones para ver pues cuál le gustaba más, la versión mía o la versión de ChatGPT. Pero primero hiciste la tuya. La primero, obviamente. Para la no mía, influenciarte por ChatGPT. Exactamente. Okay. Y bueno, la mía fue de una extensión. ¿Le dijiste cuál era? ¿Cuál era cuál? ¿O le diste las dos sin decirle cuál era la tuya y cuál era la de ChatGPT? Bueno, ahí fue mi error, porque yo le dije que sí, cuál era cuál, ¿no? La mía era un poco más extensa. Ajá. Y la del ChatGPT era muy condensada y muy breve. Ajá. Pero finalmente a él le convenía la versión breve porque era un libro que se tenía que ilustrar y le iba a salir mucho más barato, tanto pagarle al ilustrador como hacer el ejemplar que tenía que hacer. Ajá. Entonces, finalmente él prefirió mi versión porque tenía mejor construcción gramatical, una estructura bien definida de lo que son las partes ineludibles de un cuento, que el principio, desarrollo y final. Pero compitió ChatGPT, ¿estaba buena la versión? Pues mira, yo considero que sí fue una versión buena, que cumplía. Ajá. Pero tendría que verlo un tercero, pero para mí era 1000 veces mejor lo que yo hice. Claro. Originalmente. Pues qué bueno, me da gusto. Sí. Mi querida Rosely Quijano, ¿cómo ves esto? ¿ChatGPT puede ya escribir libros, películas, o es una herramienta que te puede servir como para, a ver, dame una idea y lees la idea y de ahí ya te puedes basar en ella para... Esto aplica en el trabajo de cualquier persona en cualquier rama en la que esté trabajando. Exacto, justamente creo que es eso, ¿no? La visión de la inteligencia artificial es que es una herramienta más que a los escritores nos puede servir para muchas cosas. Sin embargo, creo que se ha como generado esta idea de que la inteligencia artificial puede crear buenos textos, pero no los genera de la nada. La inteligencia artificial generativa no
surge, no crea, no tiene este nivel de creatividad aún, ¿no? Qué bueno. Que no sé si más adelante lo tendrá, pero en este momento necesita, tú lo que hiciste es darle una instrucción, un prompt, como se le llama, ¿no? Para que genere un texto, ya sea similar al tuyo, o sea, le diste instrucciones. Ajá. Entonces, eso es finalmente lo que se está debatiendo hoy en día en temas de propiedad intelectual, si eso también entra en el terreno de creación, el prompt, porque en el prompt tú le pones, quiero que tenga este narrador, estos personajes, y qué no quiero que tenga, ¿no? Ajá. Entonces, todavía eso no está como muy consolidado. En China consideran que sí, que eso ya entra en el terreno de propiedad intelectual. En otros países como aquí todavía está como en debate. Pero el caso que comentabas al inicio de la escritora que fue premiada, obviamente, como tú dices, creo que nuestro ojo de lectores todavía no es capaz de detectar hasta ahora pequeñas intervenciones de la inteligencia artificial, porque ella honestamente dice, sí la usé 5%. para algunas partes que me mejoró, me desbloqueó. Tenía yo como un bloqueo y me ayudó a desbloquear. Pero generar todo un texto a partir de la inteligencia artificial, creo que va a generar estos textos, como dice el escritor Juan Villoro, la inteligencia artificial es literal y nosotros aspiramos a ser literarios. Entonces, eso todavía la inteligencia artificial no es capaz de generar textos estéticos, elaborados, con algo que finalmente solo el toque humano puede darle. Claro. Aparte, digo, las empresas lo están usando para crear sumisión, para crear cartas de motivación al equipo, para crear la gente que está en marketing digital, para hacer embudos de venta. O sea, y lo que te están diciendo allá afuera es que si tú y tu equipo no están usando inteligencia artificial, te estás quedando fuera y te estás quedando atrás. Por ejemplo, un estudio de Harvard Business Review mostró que el 80% de los escritores y editores han experimentado con inteligencia artificial para acelerar sus procesos de escritura. Y según un informe de McKinsey Company, la automatización en la creación de contenidos dice que puede reducir de un 30 a un 50% el tiempo de escritura. O sea, puedes hacer mucho más productiva a tu empresa, a tu lugar de trabajo, pero no sustituye al ser humano en este momento. Y bueno, pues claro, eso es en un sentido comercial y de marketing, pero en un sentido artístico, en un sentido humano, en un sentido emocional, yo no recurriría a la inteligencia artificial. O sea, a lo mejor el dueño de este canal, de esta empresa, le convendría ese tipo de servicio de la inteligencia artificial, pero yo como una persona humanista, como un artesano del arte o un ejecutante literario, yo sentiría que estuviera cometiendo un fraude para mis lectores, para la persona, por ejemplo, yo trabajo ahorita en un portal de investigación gastronómica. Yo, aunque tenga dudas o bloqueos mentales, o sea, yo tengo que ver cómo me desbloqueo y cómo investigo y cuáles son mis fuentes. Yo jamás recurriría a eso porque sentiría que estuviera yo cometiendo un fraude en contra de las personas que me están pagando por hacer mi trabajo. ¿Ustedes le quitarían el premio a esta escritora, a la escritora Ray Kudan? Yo creo que ahí entra una cuestión de terreno ético, ¿no? Creo que el uso de la inteligencia artificial tiene que decirse. O sea, si utilicé, tal vez ahora va a tener que haber en los libros, como en la página legal, un aviso de que esta obra fue creada o con ayuda de la inteligencia artificial, porque si no entramos en el terreno de la misma polémica ética del plagio, ¿no? O sea, ¿cuántas obras también no parten de un plagio? Y finalmente también ahí hay el mismo problema de no decir, me apropié, tomé estas ideas o esta creación de otros autores. Pero creo que no le satanizaría, pero sí hay que decirlo. No le quitarían el premio, porque ella lo está diciendo. Si lo hubiera dicho a tiempo, yo no. ¿Y tú, Will? Pues mira, yo no se lo quitaría, pero como jurado no se lo daba. Claro, pero lo dijo después. Así es. Como jurado no se lo dabas. Bueno, estamos platicando con Rosely Quijano, escritora antropóloga que tiene especialidades en lingüística y está certificada en inteligencia artificial, y con Will Rodríguez, que es maestro del Centro de Educación Artística en Mérida, del Instituto Nacional de Bellas Artes, y que justamente le enseña a sus alumnos pues cómo usar la creatividad como parte de su desarrollo, que es algo muy interesante que se está incorporando ya en la educación. Seguiremos hablando de eso. ¿La inteligencia artificial podrá llegar a escribir éxitos de Hollywood o libros o bestsellers? ¿O será ya 50-50 en algún momento dado? ¿Hasta dónde es ético usarla y dónde ya es un plagio?
porque cualquiera puede decir, oye, escribe un libro basado en este otro, y luego yo lo retoco. Volvemos después de una pequeña pausa. Estamos aquí en Grupo Fórmula desde Mérida, Yucatán, para todo México. Del trabajo, nunca en mi vida había escuchado esta canción. ¿Sí es real o la generaste con inteligencia artificial, mi querida Andrea? No, dice que sí es real. Bueno, en un día, oigan, estamos hablando de la inteligencia artificial, si nos viene a quitar el trabajo y si realmente la inteligencia artificial podría crear una obra de Hollywood, si algún escritor sin decirlo podría escribir un guión o ayudarse, y si sería válido, si sería plagio o no sería plagio. Estamos con Rosely Quijano y con Will Rodríguez, ambos escritores expertos en escribir y también expertos en este tema de la inteligencia artificial. Hablando de autores, le queremos mandar un abrazo a Marco Antonio Muñiz. ¿Se acuerdan de Marco Antonio? El papá del Coque Muñiz, pues, que todavía sigue vivo, tiene 92 años de edad, don Marco Antonio Muñiz. Le mandamos un abrazo con gran cariño. Un día como hoy, en 1933, nació Marco Antonio Muñiz, hoy tiene 92 años de edad. O sea, la Segunda Guerra Mundial empezó en el 41, ¿no? 41, 42, por ahí. El 39, ¿no? El 39. Sí. Me revuelvo siempre con los años de la... El 45. El 41 es cuando ya empezaron, Hitler empezó a invadir ya todo. Ok, bueno, le mandamos un abrazo a Marco Antonio Muñiz y también a Cacalo. ¿Se acuerdan de Cacalo que estuvo con nosotros aquí en el programa? Pues él iba a ir a representar a México al Festival de Viña del Mar y resulta que ganó. Cacalo se ganó la gaviota de oro, la gaviota de plata en el Festival de Viña del Mar en Chile, y le mandamos un abrazo a Cacalo. Va a estar con nosotros en el programa mañana, pero estamos festejando. Y también, hablando de educación, un día como hoy, en 1935, en México se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, que fue la primera universidad privada del país. Ya estuvimos allá en la UADG transmitiendo y les mandamos un abrazo con cariño. Bueno, regresando al tema. Entonces, a ver, Rosely Quijano y Will Rodríguez. Por ejemplo, aquí tengo un libro muy bueno de Elisa Queijero, que estuvo con nosotros la semana pasada en el programa, Las hijas de Eva y Lilith, que les súper recomiendo. Lo venía leyendo en el avión, y más allá de la historia no oficial de Lilith, la primera esposa de Adán, es un libro que habla, por ejemplo, de cómo la esencia femenina que está en las mujeres y en los hombres ha sido atacada y minimizada a través de la historia. Un libro que me hace reflexionar muchísimo, buenísimo, me atrapó así en las primeras páginas, se los recomiendo. Pero ¿ustedes creen que algún día la inteligencia artificial puede escribir un libro como este o como los que escriben ustedes, que realmente te atrapa y te mueve y te hace que un buen libro hace que la mente te explote y digas, wow, no había pensado en esto, este libro me hace más crítico, más inteligente? ¿Podrá llegar ahí la inteligencia artificial? Yo creo que definitivamente no, porque finalmente la literatura está hecha del sentido humano, de la sensibilidad, de las emociones, ¿no? De lo que nos mueve, lo que nos conmueve. Y lo que escribe un escritor tiene algo que yo le llamo, tomando un concepto de Hermilo Abreu Gómez, que es el espíritu de las letras. Uh-huh. Los textos que hace la inteligencia artificial pueden servir para muchas cosas técnicas, mecánicas, informativas, pero no para generar esta sensibilidad, esto que te motiva a leer una buena obra literaria, una buena historia bien narrada, ¿no? Esa sensibilidad los robots nunca lo van a tener. Entonces, creo también que el que es un buen escritor, como decíamos hace rato, puede utilizar para ciertas técnicas, para utilizar y hacer ciertas cosas, pero la inteligencia artificial nunca va a hacer a un mal escritor un buen escritor. Eso creo que nunca va a suceder. Ya. Exactamente, estoy de acuerdo completamente con Rosely, pero yo pienso que la tecnología va a avanzar tanto en este sentido, que sí va a ser posible que la inteligencia artificial incluso rebase aquello. Por eso es muy peligroso y hay que impedirlo. Hay que tirar un bombazo por allá a los creadores de esta tecnología. Suena como película, pero no es realista. O sea, exactamente. Así sucedió con Skynet en Robocop. Sí, en Terminator. En Terminator, en Terminator, justamente. Así es. Oye, José Carrión, que es un autor español, autor de Membrana, que es una novela sobre inteligencia artificial, dice que los sistemas GPT-4 ya escriben mejor que muchos autores de bestsellers. Libros, dice él, sobre marketing o autoayuda podrían ser escritos perfectamente por un sistema neuronal con la ayuda de un buen editor humano.
Sin embargo, cree que solo las novelas más complejas o la poesía más sofisticada seguirán siendo creaciones exclusivamente humanas. Entonces, él hace una distinción entre un libro de negocios, de marketing, incluso de ciencia, versus una novela, una historia contada por humanos. ¿Creen ustedes que ese sea como el límite que tenga la inteligencia artificial? Sí, definitivamente, ¿no? Creo que en el terreno propiamente de la literatura es donde va a ser muy complejo, aunque como dice Will, no lo sabemos porque también todavía está en ciernes. Tendría que estar, finalmente, si llega a ese nivel es porque ha sido entrenado por un humano, pero tendría que sentir, porque finalmente la literatura habla de los mismos temas de siempre: el amor, la muerte, el desamor, la envidia, los celos, las pasiones humanas, la condición humana. Y alguien que no siente eso es difícil que lo pueda transmitir, o si lo transmite va a ser a través de algo muy robotizado que definitivamente un buen lector va a saber distinguir que está bien escrito, pero no me transmite esa emoción. Está frío, está chato el libro. Exacto. Exacto. Por ejemplo, ¿ya vieron La Sustancia? Sí, ¿ya la vieron? Sí. Bueno, para los que no la han visto, se va poniendo muy grotesca hacia el final, pero y tú te pones a pensar por qué el escritor o el director, por qué hicieron esto, ¿verdad? Y yo me quedé pensando, es porque nos quieren mostrar lo horrible y monstruoso que puede ser el autoodio. El juzgarme y el quererme convertir en quien no soy puede ser un camino monstruoso y tortuoso. Yo lo sentí más como una metáfora, lo que me estaban mostrando ahí. Así lo interpreté yo. Y eso es lo que sería difícil que la inteligencia artificial pudiera escribir así, porque no tiene lógica. Llega un punto en que la película hasta cambia de género. Se va a un horror, a una farsa, una exageración. Digo, desde el principio. Una parodia, una caricatura. Exacto, porque cambia. O sea, el final de la película, los últimos 30 minutos, y lo prolonga, y ya que se acabe. Eso no lo podría hacer la inteligencia artificial. Yo creo que no, porque finalmente es el ser humano el artista, el que concibe detrás de esta idea que tiene de crear, y si lo que quiero es transmitir este horror, lo tengo que concebir desde una percepción muy propia, ¿no? Incluso en películas, por ejemplo, ahora la de Flow, que es una película que no tiene ni un diálogo, ¿no? Está construida a partir de puras imágenes, no tiene diálogo hacia la presentación, está comunicando. Finalmente el lenguaje se lo apropia el ser humano y con el lenguaje hacemos unas creaciones. La inteligencia artificial solamente sirve para reproducir ese lenguaje, pero un lenguaje muy mecánico, muy formal. Hoy también es un lenguaje muy políticamente correcto. La inteligencia artificial no produce textos que vayan en contra de los códigos morales universales. Ya. Así es, y de lo que se debe y no se debe decir y cómo se debe decir, por ahí se va la inteligencia artificial. No puede romper con un lenguaje que pueda agredir a algunas personas en específico. En cambio, el escritor tiene la libertad de no hacerlo, tiene la capacidad de no autocensurarse. Entonces, de antemano, la inteligencia artificial aplica la censura y la autocensura. Ya. Fíjense que en 2023 la cantidad de libros en Amazon Kindle que mencionaban el uso de ChatGPT como coautor superó ya los 200 títulos, según la agencia Reuters. Se estima que en 2024 este número ha crecido exponencialmente con herramientas nuevas de inteligencia artificial. Los editores Penguin Random House y HarperCollins, que son de los dos más grandes del mundo, como sabemos, han explorado y siguen explorando el uso de inteligencia artificial para edición y corrección de textos. Es decir, le das algo ya escrito y en vez de dárselo a un editor, le dices a ChatGPT, dale una revisada a esto, chécame que no tenga faltas de ortografía y todo. Entonces, así como herramienta, ahí es donde puede ser muy interesante, porque sí es mucho más rápido, más fácil que te lo haga la inteligencia artificial, ¿correcto? Sí, considero que puede ser muy efectivo, pero yo no lo dejaría de revisar. Como corrector de estilo, jamás dejaría de revisar un trabajo que va a ser publicado y que el único trabajo que hubo de por medio para revisión fue a través de la inteligencia artificial. Tendría yo que leerlo muy bien para asegurarme de que no hubo un detalle por ahí. Es lo que pasa con el corrector de Word o de lo que ya tenemos, de que te va sugiriendo correcciones que a veces nada que ver. No, a veces son rarísimas. Exacto. Pero, por ejemplo, tú sí aprobarías que si yo voy a escribir un libro, escribo mi libro y tú eres Penguin Random House o HarperCollins, y dices, ok, pásalo Marco, pásalo por ChatGPT y luego ya me lo das corregido.
Podría ser, Podría es ser. como un filtro, ¿verdad? Como un filtro, pero sí. yo igual creo que va a tener que tener siempre el ojo humano, Así porque es. como, o sea, finalmente qué tipo de lenguaje, las palabras también en un campo semántico pueden querer decir muchas cosas y un acento cambia el sentido Claro. completo. Ahora, hubo una huelga muy grande en Hollywood justamente por el tema del uso de inteligencia artificial y la ganaron, ¿no? Se lograron proteger los escritores, pero lo que no se puede regular es que el escritor en privado use inteligencia artificial y lo presente así a los estudios de Hollywood. ¿Ustedes creen que éticamente debería de decirse, a ver, esta película o este guión que te estoy presentando es mío, pero lo hice parte con inteligencia artificial? Sí, definitivamente. Porque la inteligencia artificial puede tomar textos e ideas de cualquier otra cosa que esté en red. O sea que puede haber un plagio sin que yo me dé cuenta. Sí, yo creo que en este terreno de la ética tiene que decirse, hay que ser honestos con el lector o con el espectador, porque finalmente si la estás usando como cuando citas a otro autor, ¿no? Lo entre comillas, diciéndole al lector, a ver, aquí te va esta idea que no es propiamente mía, pero le estoy dando ese reconocimiento, porque no hacerlo implica entrar en el terreno de lo éticamente incorrecto, ¿no? Claro. Sí, pero pues en sentido de los que hacen los guiones, desde hace tiempo ya existen también muchas aplicaciones en las que tú vas metiendo información. La misma aplicación te dice dónde deben ir los nudos, dónde va el conflicto, cómo el final te lo va sugiriendo. Ajá. O sea, en el sentido de los guiones, ha existido desde hace mucho tiempo ese tipo de tecnología, pero insisto en que demerita mucho el trabajo artístico y creativo de una persona. Fíjense, aquí nuestro público en el canal de YouTube están comentando, por ejemplo, la doctora Luz Ernestina Fierro Murga, le mandamos un abrazo, dice, ya se ha difundido que hay mucha gente, muchos científicos, muchos estudiantes, incluso de doctorado, que han usado inteligencia artificial sin decirlo en la presentación de sus trabajos, y eso es un fraude y es fácil de descubrir en los escritos. Y Claudia Alcaraz, nuestra productora reina que anda allá en Ciudad de México, dice, oigan, los chavos en la escuela hacen sus trabajos y presentaciones con ChatGPT y los maestros a veces ni se dan cuenta. Tú eres maestro, ¿tú estás en qué nivel prepa? Sí, bachillerato. Bachillerato, ¿y qué es la materia que das? Pues doy varias materias literarias y de humanidades también. Y es obvio, es notorio cuando haces trabajos en los que en clase tienes que redactar y tienes que revisar lo que van escribiendo incluso en el pizarrón. Y de repente pides un trabajo y al revisarlo te das cuenta que es un trabajo perfecto, sin faltas de ortografía, tiene Bien una redactado. sintaxis específica. Perfecta. Ahí me doy cuenta, no, esta muchacha no lo hizo. Oye, Estoy seguro, me corto las manos por eso. Yo le puedo decir a ChatGPT, házmelo con un 5% de errores gramáticos y te lo puede hacer así también. Hay programas también que ya detectan que un texto lo metes y te dice este porcentaje fue creado por inteligencia artificial y por humanos. Detectan. Es una técnica para ahora O los sea, si hay maestros. una huella digital de Sí. eso. Tú sí puedes meterte y en el documento. Sí, pones el documento y te va a generar el programa qué porcentaje fue tomado o creado por inteligencia artificial. Y si no fue creado por inteligencia artificial, te dice este texto es de humanos, 100%. Entonces es una herramienta. Incluso la plataforma Classroom tiene una herramienta en la que tú puedes aplicar el detector de textos que no son tuyos. Pero creo que también existen, por el otro lado, algunas plataformas que te pueden ayudar a hacer un texto indetectable de tecnología. Entonces Podría también por los dos lados hay una guerra de capacidades tecnológicas. Dice aquí Pasita Mendoza desde Chile, si lo usamos como el traductor de Google, vamos a tener que estar encima reescribiendo. Así es. Sí. O sea que hay que usarlo, pero tienes que verificarlo. Gabriela Mercado dice, Flow maneja la historia desde la película Flow maneja la historia desde la perspectiva del mundo de los animales, cómo se solidarizan y comunican entre ellos, y lo divertido es el accionar de cada uno, y sí tiene momentos planos. Bueno, pues ahí está el comentario. En la Unión Europea se está discutiendo, estoy aquí leyendo en la información que recaudamos, que en la Unión Europea se discuten normativas para etiquetar los libros generados parcial o totalmente con inteligencia artificial. O sea que eso sería justo, que llegaras a tu tienda de libros y tomas el libro y dice, pues aquí, autora Elisa Queijeiro, con ayuda de inteligencia artificial, que no es el caso, este libro no tiene inteligencia artificial, pero deberían de decirlo. Y tú como lector, ¿qué preferirías, Marco, por ejemplo? Que me digan la verdad.
pero lo comprarías. No, prefiero un ser humano que lo escribió porque es algo muy íntimo. Claro. Y yo aquí a Elisa Queijero, en Las hijas de Eva y Lilith, siento que en las primeras páginas abrió el corazón y se desnudó completamente. O sea, ya la admiro y la quiero más. O sea, claro que quiero algo real. Claro. Esa es la idea. Oigan, mi querida Rosely Quijano, ¿dónde te encontramos para aprender más de ti? Yo soy en Facebook como Ros Quijano, en Instagram como Ros Lectora. Ok, ahí, ¿y qué es lo que puede aprender uno de ti en redes sociales? Pues yo comparto mucho justamente sobre libros, recomiendo libros de muchas temáticas, pero especialmente de literatura. Ya. Un buen libro que nos recomiendes para irnos. Pues justo ahora yo les recomendaría sobre este tema el de No soy un robot de Juan Villoro, que habla sobre todo este tema de la cultura digital y los lectores, hacia dónde vamos los escritores y los lectores. Muy bien. Will Rodríguez, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Yo soy nada más de Facebook, Instagram casi no lo utilizo. Entonces, Will Rodríguez, ahí me mandan mensaje y veo si puedo agregarte. Ya, Pero me pueden mandar Messenger y también tengo un blogspot, Will Rodríguez. Will Rodríguez, blogspot Will Rodríguez. Y en el Centro de Educación Artística aquí de Mérida. En el CEDART Mérida, Hermino Abreu Gómez. Ahí está, claro, perfecto. ¿Algún libro que nos recomiendes para irnos? Bueno, hay muchísimos libros, pero por lo pronto yo te traje este de regalo que se llama Hijo de Sándor, que es la historia de un Doberman, de un perro que pasa por varios dueños y el sufrimiento del perro a lo largo de su vida. ¿Es tu libro? Es mi libro. Ah, qué buena onda. ¿Y dónde lo encontramos este libro? Lo pueden encontrar en las redes sociales también. También. En internet. No sé, es un libro que se publicó en Argentina. Ajá. Y se vende a través de internet. Pero es tuyo. Sí, Entonces buscamos Hijo de Sándor. Se llama. Hijo de Sándor. Perfecto. Sí. Pues muchas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Cuídense mucho, gracias por haber venido. Ojalá que los veamos pronto de regreso. Y la reflexión pues queda con ustedes. Deberíamos de saber, yo digo que sí. Si algo fue creado con ayuda de la inteligencia artificial en cualquier porcentaje, nos los deberían de decir película, libro, para que sepamos qué estamos viendo, qué estamos leyendo y formar nuestro propio criterio. En Telefórmula se quedan con Maxine Goodside. Seguimos desde Mérida, Yucatán en Radio Fórmula. Vénganse al canal de YouTube Grupo Fórmula. Acá nos pueden seguir viendo y volvemos después de una pequeña pausa. Tenemos más temas muy interesantes. Soy Marco Antonio Regil. Sigan con nosotros.